Es una alegría poder reunirnos como iglesia, como congregación, saber que el Señor está operando y Él está obrando hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está viniendo, iglesia. Él está regresando. Quieras creer o no creer, Él está volviendo. Se está preparando todo para el mayor acontecimiento que la iglesia está esperando, que es su segunda venida. Y eso nos debe alegrar el corazón, eso nos debe cada día más, no solo motivarnos, sino incentivarnos a que permanezcamos fieles a sus estatutos, a su palabra, no negociar sus principios y por sobre todas las cosas, el temor a Dios, que es lo más importante, que siempre nos mantendrá firme en su presencia. Hermano, yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 35, que Dios me dé esa gracia hoy para poder transmitir este mensaje y esta serie que estamos trabajando, hermanos, que es la alegría de congregarse o el congregarse. Eso es un tema muy actual. Siempre lo ha sido, hermanos. Nunca ha pasado, como decimos, de moda. La palabra o el mandamiento del Señor a que nos mantengamos unidos, a que congreguemos. Eso está en el Antiguo y continúa en el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Y es algo que como iglesia tenemos que combatir. Es algo como iglesia que tenemos que hablar francamente, que como decía una persona, está en peligro de extinción. Y la palabra congregarse, la palabra reunirse, la palabra estar unidos es un mandamiento dado por el Señor, no es una opción. No es si yo siento, no es si mis emociones están bien, sino es un mandamiento. Como un día una persona dijo así: pastor, yo no siento de orar. Y la oración no se trata de sentir, la oración se trata de obedecer. Y cuanto más esté ahí orando, más ese fuego se va a encender. Nunca sientas primero para buscarle a Dios. Busca a Dios y luego las cosas van a venir y van a colocarse en su lugar en nuestras vidas. Nunca sientas primeramente para leer la palabra de Dios. Lleva tu carne y siéntate, medita, estudia la palabra del Señor, y eso automático, como hábitos en nuestras vidas, van forjando nuestro carácter, nuestra vida espiritual, y de aquí a poco te darás cuenta que el orar ya no será un sacrificio. El leer la palabra del Señor ya no será algo tan difícil. Ahora, si también dejas de hacer eso, eso se volverá un hábito y mirarás atrás y perderás mucho tiempo precioso. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu vida espiritual, pero nosotros como pastores, nuestro deber es siempre de insistir en la oración, insistir en el clamor, insistir en la palabra del Señor. Y hoy quisiera continuar con nuestra serie. Domingo pasado el pastor Yemers estuvo compartiendo un mensaje poderoso, y que el Señor nos dé hoy la gracia también. En el versículo 9 de Números 35, ¿encontraron? Amén. Yo voy a leer en la Reina Valera 1960. Tal vez tú estés usando otra versión. Quédate tranquilo que eso no es pecado. 35, capítulo 35 de Números, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, aleluya, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio.
3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Mantén tu Biblia abierta ahí en el capítulo 35, que vamos a usar bastante este capítulo. Hermanos, tal vez ustedes están leyendo ahí y tal vez no están entendiendo muchas cosas del contexto o de este texto, de lo que Moisés, o mejor dicho, lo que Dios quiso mostrar a Moisés y al pueblo de Israel. Pero antes de entrar de fondo en el mensaje de hoy en la palabra, yo quisiera mencionar algunos puntos muy importantes. Que el Antiguo Testamento, algunas personas dicen, no, es muy difícil de interpretar, es muy difícil de leer, es muy difícil de entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Y eso es para mí una excusa, una disculpa, porque no podemos nosotros hacer a un lado todo lo que dice el Nuevo Testamento y simplemente creer en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, y escuchen lo que les digo, ilustra el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, él está ilustrando lo que iba a suceder o cómo iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos el Nuevo Testamento es muy interesante porque ella explica al Antiguo Testamento. Entonces no podemos separar una de otra. Tenemos que conocer. Y ciertamente la Biblia, la palabra del Señor, usa muchas simbologías. El Señor del Antiguo Testamento utilizó muchos elementos simbólicos para mostrar o para enseñar al pueblo de Israel, para traer conocimiento de cómo ellos deberían conducirse en esta vida. Y la palabra del Señor, como mencioné, utiliza mucho tipologías o simbologías de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y hay una cosa muy importante, hermanos, porque todos sabemos que el Pentateuco o los 5 libros fueron escritos por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando empezamos a leer el libro de Éxodo, y Éxodo comienza prácticamente el inicio de la liberación del pueblo de Israel ante una prisión de esclavitud de más de 400 años. Tal vez ya hayas escuchado muchas veces este comentario o tal vez ya escuchaste muchas veces de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero es importante nuevamente recalcarte eso, porque nuestra memoria es tan corta que a veces se nos pasa algunos detalles interesantes. Y claramente podemos entender que cuando miramos el libro de Éxodo y menciona que se levantó un libertador para liberar al pueblo de Israel, claramente, escuchen lo que les digo, claramente el Señor Dios estaba demostrando y estaba enseñando de lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. ¿No les parece mucha coincidencia, mucha casualidad el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Jesús? Que intentaron matarle a Jesús, a los niños. Conocen el Nuevo Testamento. Moisés también intentaron matar a los niños de su edad en aquel entonces. 40 días, 40 años, números que se asemejan mucho. Y para que ustedes puedan tener claridad, hermanos, Moisés simboliza o es la tipología del propio Jesús. Porque nosotros, como seres humanos, la palabra del Señor dice que pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O estábamos destituidos. Y a consecuencia de nuestro pecado, nosotros vivíamos en una esclavitud espiritual, en una esclavitud mental,
y también una esclavitud física. Y todo lo que Moisés vino a hacer representa prácticamente lo que Jesús iba a hacer con su pueblo o con su iglesia. ¿Me acompañan, hermanos? Amén. Después la palabra del Señor dice que Moisés terminó su misión, murió, fue levantado otro sucesor de él llamado Josué. Y es importante saber, hermanos, que Josué simboliza o es la tipología del Espíritu Santo de Dios. Para entender un poquito, cuando el mar rojo, cuando el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó, simbolizaba, hermanos, una gran victoria para el pueblo de Israel. Simbolizaba un paso a la libertad, un paso a la libertad de tantos años de esclavitud. Y cuando Josué fue levantado, la palabra del Señor dice que el maná cesó en ese momento, y eran a través de las luchas, a través de las espadas, a través de los valientes que se levantarían en aquel entonces o que se levantaron, que iban a conquistar la tierra que por herencia y por promesa Dios había entregado al pueblo de Israel. Eso no quiere decir en ningún momento, hermanos, que ya no habría intervención divina de Dios. No, porque vemos también, cuando leemos el libro de Josué, vemos que el pueblo de Israel dependía exclusivamente del poder de Dios. Había momentos en que ellos simplemente tenían que interceder, orar, y sus enemigos caían por sí solos. Pero la mayor parte ellos tenían que conquistar. La mayoría de las partes ya no dependían más del poder, entre comillas, sobrenatural de Dios. Ya dependía más del esfuerzo que cada persona iba a poner en aquel entonces para poseer una tierra. Tal es así que el propio Josué y Caleb, que los únicos que entraron de la generación de Moisés o de la generación que salió de la tierra de Egipto, los únicos fueron Josué y Caleb. Porque de los 12 espías que entraron a la tierra prometida para espiar, los 10 dijeron: no, Señor, es imposible. Oh, Moisés, no, ahí es una tierra de gigantes. Y solamente 2 vinieron con un reporte de fe. Sí, hay gigantes, pero el mismo Dios que nos quitó de Egipto, Él estará con nosotros. Y cuando leemos el libro de Josué, podemos entender claramente, hermanos, de todas las tierras y de todas las propiedades o dimensiones que ellos poseyeron, fueron a través de conquistas, a través de luchas. Entonces podemos entender claramente, hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con Moisés, representaba al propio Jesús, lo que Jesús iba a hacer. Jesús volvió al cielo. ¿Y cuál fue la promesa del Padre? Que estaría con ustedes el Consolador. El Espíritu Santo les ayudaría. ¿En qué momento? En sus debilidades. Y no es así que en este tiempo nosotros dependemos exclusivamente del poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, para caminar firme, para no desmayarnos en el camino. Jesús, literalmente, físicamente, Él vendrá nuevamente. Pero quien está con nosotros, literalmente, es el Espíritu Santo de Dios, que nos convence, que nos fortalece, que nos incentiva y que nos dice: adelante, ustedes pueden, no se desanimen. Él es el que está constantemente con su iglesia en este tiempo, ayudándonos en todas nuestras debilidades y a conquistar y a poseer todas las promesas que ya fueron decretadas y declaradas en la palabra de Dios. Si tú ya alcanzaste una promesa, no fue por tu esfuerzo simplemente, sino porque ya fue una palabra lanzada allá atrás. Y claro, tuvo que ver mucho
de tu empeño y la ayuda del Espíritu Santo. Pero ahí no termina, hermanos. Ahí no termina todo. Josué representando la tipología del Espíritu Santo. Y podemos nosotros, cuando miramos este texto de Números capítulo 35, y es donde yo quiero hoy en esta noche enfocarme. La palabra del Señor dice que Dios mandó constituir ciudades de refugio. Y tenían que ver mucho de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Las ciudades de refugio simbolizaban o eran tipología de lo que la iglesia del Señor iba a representar en este tiempo. Y eso no caducó, hermanos. Porque cuando leemos el libro de Números de 35, podemos ver que Dios quiso establecer un lugar de refugio. Porque la cosa no termina solamente salir de la esclavitud, ir de promesa en promesa, de conquista en conquista. No termina ahí. Porque el Señor mandó justamente entrar a un lugar o iban a entrar a un lugar muy importante donde iban a establecerse como familia. Pero en medio de esas familias o de congregaciones habían ciudades muy importantes, y su nombre lo dice, ciudades de refugio. Y algo me llama la atención, hermanos, porque en Números capítulo 35, cuando Dios estableció, estaba todavía Moisés. Moisés todavía estaba en ese momento. Y algo dice aquí la palabra en el versículo 9 o versículo 10, mejor dicho. Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, miren, os señalaréis ciudades. Y esas ciudades dice que serán de refugios. Y tendréis, dice, tendréis ciudades de refugio donde huya el homicida que hiriera a alguno de muerte sin intención. Y aquí quiero dar un pequeño paréntesis, hermanos. Cuando la palabra habla de homicida, literalmente estaba hablando de un asesino. Y más adelante ustedes van a ver que había el asesino que mataba así conscientemente y con intención de destruir. Pero la palabra también menciona de algunos accidentes que ocurrían. Por ejemplo, dice la palabra que mientras dos estaban trabajando en el campo y uno estaba usando el hacha, y eventualmente o por algún descuido, como dice el chavo, sin querer queriendo, se le va el hacha al hermano y muere. Habían dos tipos de asesinos, uno que con intención y otro sin intención. Y eso tiene que ver, en esos aspectos tenemos que prestar mucha atención cuando la palabra del Señor menciona eso. Porque como a nosotros la Biblia o el propio Dios nos considera antes de conocerla a Él. Por cuanto todos pecaron, dice el libro en la carta de los Romanos. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que a consecuencia de sus delitos y pecados, ustedes están condenados a muerte. Y no era lo que pasaba aquí, hermanos. La palabra del Señor dice que en aquel entonces, si el asesino cometía un crimen, esa persona tenía que correr a una de estas ciudades. Pero antes de continuar, porque todo lo que la palabra del Señor menciona tenemos que tomar con mucha relevancia e importancia. Porque primeramente en el tiempo de Moisés dice 3 ciudades. Más adelante el Señor dice 6 ciudades. Y algo muy importante, hermanos, en el libro de Apocalipsis, la palabra del Señor menciona que el número de hombres, ¿qué número es? 6. Y algunos piensan que el número del diablo, no. El número 6 no es del diablo. Porque menciona que el número de hombres es 6. O sea, que dice el número 6 es número de
hombre. ¿Y qué nos da a entender eso, hermanos? Que cuando escuchamos la palabra hombre o ser humano, nos da a entender, hermanos, que el número 6 es un número imperfecto. Es un número imperfecto. Nosotros, o Dios, o mejor dicho, nos menciona como el número imperfecto. Y no es casualidad que la palabra del Señor dice 6 ciudades. Ahora bien, ¿qué simboliza las ciudades? ¿O qué simboliza los lugares o las ciudades de refugio? Simboliza la iglesia del Señor. Simboliza la iglesia del Señor. ¿Y cómo el Señor nos caracteriza como iglesia? Como un lugar imperfecto. Y creo que entendemos claramente, hermanos, o ya entendimos, que la iglesia no se trata de una estructura. Por más que la estructura es importantísima para que nosotros pudiésemos reunirnos, la estructura nos ayuda justamente a reunirnos como iglesia, como un cuerpo imperfecto. ¿Y cómo es considerado? O me imagino que ustedes conocen el número perfecto. ¿Cuál es el número perfecto de Dios? Un número más del 6, que es el 7. Entonces, en medio de una iglesia imperfecta, en medio de una congregación imperfecta, Dios decide levantar a una iglesia, a una congregación, para que sea un lugar de refugio. En Mateo, si quieren anotar, Mateo capítulo 16, versículo 18, hay un mensaje del propio Jesús. Cuando Jesús hace la siguiente pregunta: ¿quién dicen por ahí que yo soy? Y la famosa revelación de Pedro, o mejor dicho, que Dios dio a Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta conversación continúa más adelante, no termina ahí. Y el propio Jesús le dice a Pedro, presten atención: y tú eres Pedro. Escuchen, y tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Un pedazo de roca, de piedra. Tú eres piedra. Tú eres Pedro. ¿Conocen el pasaje? ¿Qué dice más adelante? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y este es un texto lastimosamente mal interpretado por muchas personas, porque muchas personas piensan que estaban hablando de Pedro como roca. No, Jesús estaba diciendo: tú eres piedra, tú eres una piedra, y sobre esta roca, Jesús estaba diciendo, sobre mi vida o sobre mí mismo, que yo soy la roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas, que dice, del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces aquí podemos entender claramente, hermanos, que el propósito de Dios con el pueblo de Israel, y vemos en Nuevo Testamento el propio Jesús afirmando la constitución de la iglesia, no de una jurisdicción, que es importante, pero el propio Jesús estaba diciendo: sobre esta roca, tú eres una iglesia, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Yo sé que tú eres un pedazo de piedra, yo sé que te falta mucho todavía, pero yo voy a glorificarme a través de tu vida. Porque ustedes saben, hermanos, que Pedro es la simbología o el inicio de la iglesia. En Hechos capítulo 2 podemos ver
que fue la constitución de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Con Pedro prácticamente arrancó todo lo que hoy nosotros estamos haciendo en este lugar. ¿Me acompañan, hermanos? Amén. Entonces, el propio Jesús dio una autoridad a la iglesia. Y escúcheme bien, que no fue cualquier cosa. Porque el propio Jesús mencionó, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia tiene un poder, hermanos. La congregación tiene un poder. Y aquí nosotros podemos ver claramente en el versículo 12 o versículo 13 de Números 35. De las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio. Y tendrían 6 lugares. Y el número 6, vuelvo a recalcar, menciona imperfección. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Nosotros como iglesia del Señor necesitamos de aquel que nos levanta y nos camina y nos hace caminar siempre hacia la perfección. Porque hoy en este siglo o en este tiempo tenemos que luchar con muchas ideologías, no de allá afuera, sino de ideologías de género. Hay también ideologías de iglesia, ¿sabían? Que muchas personas dicen, yo no necesito de la iglesia. Y eso es algo diabólico. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando vos estás diciendo o cuando escuchas una persona que dice, yo no necesito congregarme o yo no necesito de iglesia, ¿saben qué está diciendo? Ellos están mutilando a la iglesia. Porque ¿quién es la cabeza? La palabra en Corintios, Pablo menciona que la cabeza es Cristo. Y nosotros hacemos parte como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, tú, yo, nosotros estamos sujetos a la cabeza de Cristo. Y ya mencionamos varias veces, hasta Pastor Diemerson mencionó domingo pasado, cada miembro cumple un papel muy principal, fundamental dentro de la iglesia. Entonces yo no puedo decir como miembro de un cuerpo, decir yo no necesito, porque estás desconsiderando, o mejor dicho, decir solo necesito de Jesús. Y si tú estás pensando que solo necesitas de Jesús, estás desconsiderando el resto del cuerpo de Cristo. ¿Y cuando ustedes vieron una cabeza andando solo? Solo en las películas. Cuando ustedes vieron una cabeza andando sin un cuerpo? No existe eso, hermanos. No existe. Y eso es lo que en este tiempo tenemos que nosotros luchar contra esa ideología, contra esa corriente. Que este es el lugar de refugio, hermanos. Este es el lugar de autoridad que el Señor ha dado. Y no podemos nosotros simplemente desmembrarnos y decir que ya no necesito de la iglesia, como muchas personas allá afuera están pregonando. Y están pensando por qué. Y tal vez tengan motivos. Porque le lastimaron, porque le hirieron, porque le desilusionaron y porque bla, 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 bla. Como cualquier ser humano, hermanos. Como decía un pastor, cuenta una historia. Creo que ya mencioné varias veces. Una persona se acerca y le dice, pastor, yo voy a salir de esta iglesia porque esta iglesia es imperfecta. Y le dice el pastor, le dice a la persona, le dice, y avísame cuando encuentres otra iglesia que voy a comunicar, o mejor dicho, avísame cuando encuentres una iglesia perfecta para que no entres en ese lugar, porque si no las cosas van a descomponerse. Claro, hermano, no existe una iglesia imperfecta, perfecta.
la tipología que vemos aquí de 6 ciudades, claramente, hermanos, lo que Dios estaba queriendo decir muchos años y miles de años antes, que la iglesia nunca iba a ser un lugar perfecto, sino iba a ser un lugar donde íbamos a ser santificados y perfeccionados hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos entender claramente, hermanos, que esas ciudades de refugio eran lugares importantes. Y en el versículo 15 dice la palabra: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y para el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que la iglesia debe ser un lugar donde las personas puedan encontrar a Jesús. Porque todos los que están allá afuera caminando sin Jesús son personas, son delincuentes espirituales. Porque tienen una deuda muy grande con Dios. Y nadie puede saldar esa deuda a no ser Jesús. Y no podemos, hermanos, solamente enseñar a las personas y decir, basta solamente aceptar a Jesús y ahí termina toda la historia. No. Porque hay una iglesia muy irresponsable en este tiempo, hermanos. Porque cuando una persona emite o transmite el mensaje de salvación, la segunda responsabilidad es traerle al lugar de refugio. Traerle al lugar donde hay autoridad. Traerle al lugar imperfecto para que la gloria del Señor empiece a forjar nuestras vidas. Muchas personas allá afuera dicen, basta solamente aceptarle a Jesús. Concuerdo. Pero es como si fuera, y escúchenme bien lo que les digo, es como si fuera a traer un hijo al mundo. Nació el hijo y decirle, problema tuyo, virate, ella virá, se vira. ¿Y quién padre hace eso? Cuando nace un hijo, ¿cuál es el proceso que todos pasamos? De cuidado, alimentación, hasta que el niño pueda crecer, madurar, desarrollarse y ser un buen ciudadano. En la vida espiritual es lo mismo. No podemos generar hijos espirituales y decir simplemente solo Jesús te basta. No. Tenemos que nosotros traerla al lugar de refugio, donde ahí esa persona va a ser cuidada, donde ahí esa persona va a ser alimentada, donde ahí esa persona va a ser tratada. Y esos son los desafíos que en este tiempo nosotros vivimos. Y todo lo que el Antiguo Testamento mencionaba eran simplemente sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Anota y lee en tu casa Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 1. Hebreos capítulo 10 versículo 1. Dice el escritor a los hebreos que la ley era sombra de lo que iba a suceder. Y muy interesante, hermanos. Y presten atención cuando entendemos de esta manera. La luz está arriba. Y si yo coloco mi mano de esta posición, la luz no llega por completo porque ustedes van a ver la sombra, o mejor dicho aquí, la sombra de la palma de mi mano. Y dice que antiguamente todo lo que en el Antiguo Testamento se vivió eran sombra. Muchas personas no pudieron entender lo que, o mejor dicho, no podían entender lo que iba a suceder con la venida del Mesías. Porque simplemente veían la imagen de una mano, pero no contemplaban la mano en su totalidad. ¿Me explico? Ellos veían la sombra de una mano, pero no veían a la mano en su totalidad.
Y el escritor a los Hebreos dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento o en la ley era sombra. Pero hoy, y escuche bien, y esto es algo glorioso, hoy nosotros ya no vemos la sombra solamente. Nosotros vemos la propia mano, la propia mano. Me explico, hermanos. Hoy ya no vemos prácticamente como sombra. Hoy nosotros estamos, aleluya, estamos claramente visualizando todo lo que Jesús hizo para que nosotros hoy pudiésemos tener vida eterna. ¿Cuántos creen? Digan amén. Entonces, hermanos, hoy ya no vemos la sombra de una mano. Hoy ya vemos claramente la mano. Hoy ya podemos nosotros visualizar claramente y entender claramente que todo lo que el Antiguo Testamento menciona, hoy nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas y vivirla de una manera intensa. Y si la Biblia repite más de una o dos veces, ya no es simplemente una recomendación, sino ella pasa a ser una exigencia. Porque en Números capítulo 35, y si ustedes leen, si ustedes abren sus Biblias también, yo quiero que solo, o mejor dicho, abran en Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Aún Moisés no había muerto aquí, pero nuevamente recalca porque hay dos momentos muy importantes. Cuando Dios entregó la primera ley a Moisés y después la reescribió nuevamente como una segunda ley. Y muy importante esto es lo que les voy a decir. Que en el segundo momento, cuando entregó nuevamente a Moisés, claramente menciona y habla nuevamente de las ciudades de refugio. Porque ahí era el asesino, el delincuente que podía correr. Porque cuando leemos la palabra habla de un vengador de sangre. Que en aquel entonces era un pariente o una persona que, por ejemplo, le mataron a un sobrino, a un hijo, y un pariente era responsable de vengarse de la muerte de ese pariente o ser querido. Y era llamado como el vengador de sangre. Y algo muy importante, hermanos, que todos esos delincuentes que no se refugiaban en las ciudades, y si el vengador de sangre les encontraba por afuera, ellos no podían reclamar absolutamente de nada, porque ellos tenían autoridad. Escuchen bien lo que les digo. Ellos tenían autoridad para poder vengarse. Supongamos que Juan es considerado como un asesino y delincuente, pero él decide refugiarse a la ciudad. Y ahí tiene mera protección de Dios, mera protección de los ancianos que eran constituidos en aquel entonces. Y los ancianos sabemos que representan los presbíteros, representan los pastores, líderes espirituales que cuidaban en ese lugar de refugio. Y si Juan decidía salir de ese lugar de refugio, el vengador de sangre lo encontraba y lo mataba, y nadie podía decir nada. ¿Qué podemos entender con eso, hermanos? Yo no estoy hablando, y tenemos que hablar abiertamente y ser maduros en esta conversación. En ningún momento esto nos quiere decir que si salimos de una iglesia estamos nosotros condenados a morir. No. Cuando me refiero a una institución. Pero salir mal de un lugar sin resolver asuntos maduramente
ahí sí yo puedo decir que hay un peligro. Porque nosotros estamos dando legalidad, a no ser que, y escúchenme bien, a no ser que la persona rápidamente encontrase de nuevo ese lugar de refugio. Porque ese lugar de refugio era un lugar, hermanos, de protección. Y hoy en este tiempo, hermano, que estamos viviendo, es un tiempo bien complicado. Y como les dije, tenemos que hablar de una manera abierta y madura. Que vivimos en tiempo, hermanos, donde a veces buscamos comodidad, a veces buscamos un lugar donde nuestros hijos se sientan bien. Y no es pecado de ninguna manera eso, hermanos. Pero el problema es que por enemistades o por infantilidad o por falta de inmadurez tengamos que retirarnos de un lugar sin resolver esos asuntos. Porque ahí sí le damos legalidad. Y ustedes saben que el vengador de sangre representa al propio Satanás. Y la palabra del Señor, ¿qué dice Satanás? Que él vino para matar, robar y destruir. Y estadísticamente, hermanos, y yo les puedo eso comprobar, personas que salen de un lugar y no buscan un lugar de refugio, o tal vez no resuelven problemas, ellos están expuestos a muchos peligros espirituales allá afuera. Por eso la importancia, hermanos, de tener la madurez y venir y sentarnos y decir esto y esto y esto y aclarar ciertas situaciones. Como un pastor menciona y dice lo siguiente: un día una persona le envía un mensaje y le dice que está decepcionada con él porque hace 3 semanas que no aparece en la iglesia y nadie, o mejor dicho, ni siquiera le llamó, le dijo, y a partir de hoy yo salgo de la iglesia. Y el pastor le dice claramente y le dice así: pero mi hermana, yo no sabía que estabas enferma. Y era una familia que tenía otras familias también. Solo que la familia también, y el pastor cuenta que tampoco mencionó que la hermana estaba en cama, que estaba con problemas. Y ahí se formó una confusión. Y le dice el pastor: discúlpame, es que mi bola de cristal estaba con algunos problemas y por esos días no conseguía adivinar lo que estaba pasando. Y escuchen bien, hermanos, y le dice, y le da una base bíblica muy importante en el libro de Santiago, que dice la palabra que si hay alguno que está enfermo entre vosotros, que dice, llame a los ancianos para que puedan ungir con aceite. Entonces la responsabilidad no es muchas veces nuestra bola de cristal adivinando quién está con problema o quién no está. La responsabilidad es hoy en que vivimos en la era tecnológica, enviar un mensajito y decir: pastor, estoy con dengue, con COVID, que estoy pasando mal, estoy. Y nosotros actuar en ese momento y dar esa cobertura espiritual. Y no permitir que tu corazón se vaya emburrando y dañando por cosas infantiles. Cuando un mensaje podía solucionar todo. Cuando un mensaje podía evitarnos justamente de que nuestros corazones se inflamen y estemos expuestos allá afuera a salir del lugar de refugio y del lugar de protección. Porque la mayoría de las personas, hermanos, que salen del lugar de refugio, y ya saben que el lugar de refugio representa a la iglesia, hermanos, representa al cuerpo de Cristo. Y no podemos nosotros estar andando mutilados allá afuera. Porque el vengador de sangre
o el Satanás necesita simplemente una brecha para que él pueda entrar e inflamar tu corazón y quitarte de ese lugar de refugio. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque nadie podía tocar a esa persona que estaba en la ciudad de refugio. Y quiero decirte algo. Si tú haces parte de una congregación, de una comunidad imperfecta que ama a Dios y que adora a Dios, el enemigo no tiene derecho sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todo lo que vemos aquí en Números 35 y de Deuteronomio 19 era todo lo que iba a pasar en este tiempo, hermanos. Por eso Pedro, Pablo y todos los demás discípulos mencionan la importancia, hermanos. Está simplemente diciendo, no hace falta más. Simplemente estás dando prioridad y brecha para que el enemigo pueda destruir a toda tu familia. Porque yo veo en estos tiempos, hermanos, mucha irresponsabilidad de los padres. ¿Y en qué sentido les digo? Les digo, tal vez nosotros como padres, como adultos, vamos a ver virarnos allá afuera, porque tal vez tengamos más entendimiento, pero los niños van creciendo sin protección, sin refugio. Ellos son los que más sufren el día de mañana y son los que más no quieren saber de iglesia, son los que más están creciendo sin el conocimiento de la importancia de estar reunidos aquí. Por eso, hermanos, yo les digo en esta noche, no demos brecha a Satanás, que la única intención de él es matarnos y destruirnos. Pero este es un lugar de refugio, donde que cada domingo venimos a adorar al Señor y estamos diciendo que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y es un cuerpo imperfecto. Es un cuerpo imperfecto. Pero el amor es el equilibrio que nos ayuda y nos lleva a una madurez. Porque el problema, hermanos, que a veces nosotros como adultos caminamos y tenemos experiencias a veces amargas que nos cierran el corazón. Y eso es peligroso. De la misma manera sucede también en los relacionamientos entre parejas muchas veces o familiares. Porque estamos en un siglo, hermanos, de los descartables. Donde esta generación cambia de pareja así como cambia de celular. Y eso es un peligro grave. Porque muchas parejas se desentienden en el matrimonio y simplemente se mandan a mudar y dicen, ya no aguanto más. Y es el reflejo de lo que hoy día está sucediendo en la iglesia, hermanos. Siendo que como adultos deberíamos sentarnos y arreglar. Porque ¿quién de los matrimonios aquí no tuvimos algún momento de desentendimientos dentro de casa? Y si fuera por eso nomás, estaríamos cambiando cada rato de parejas. Pero ¿qué es lo que nos llevó a un crecimiento y a una madurez dentro del matrimonio? Es justamente la capacidad de poder sentarse y resolver las diferencias y seguir caminando y seguir creciendo. De la misma manera la iglesia, hermanos, cuando suceden problemas internos de conducta moral o de cualquier índole, debemos sentarnos y resolver como personas adultas y seguir en el amor de Cristo. Entonces es un desafío en este tiempo, hermanos. Por eso el Espíritu Santo me ha guiado en este tiempo para poder hablar sobre la importancia de estar congregados y estar unidos.
Ustedes están escuchando allá afuera que estamos en una tercera ola nuevamente. Y tal vez así sea. ¿Y será que vamos a aguantar la tercera ola? ¿Será que el temor se va a apoderar de nosotros? ¿Será que va a afectarnos esa tercera ola? ¿En qué sentido les digo? No solo económico, sino espiritual. Y ese es el momento donde nosotros más tenemos que unirnos y protegernos. No solamente usando las tapabocas, sino también orando y buscando más a Dios intensamente y fortalecer nuestro espíritu. Y no sé por qué motivo, hermanos, pero yo sentí claramente de tratar y trabajar este tema, hermanos. Tienes que estar en un lugar de refugio, porque el que vino para matar, robar y destruir, él no va a parar. Con ola, sin ola, él va a continuar intentándote quitar de la presencia de Dios. Y como la iglesia y algunas personas saben, hermanos, nosotros vivimos también un momento complicado el año pasado, de personas que salieron también. Y claro que todo eso nos lleva a un crecimiento y a una madurez y a ver de una perspectiva diferente muchas cosas. Y que a partir de hoy el Señor nos dé esa gracia, hermanos, de poder crecer juntos, ir allá afuera y rescatar a esos delincuentes espirituales que están condenados a la muerte y traerles a este lugar y decirle: aquí ustedes van a encontrar refugio, aquí ustedes van a encontrar perdón, aquí ustedes van a encontrar la gracia de Dios, aquí ustedes van a encontrar salvación, aquí ustedes van a encontrar restauración. Y si ustedes leen en sus casas, ustedes van a ver que el delincuente, y con eso termino, el delincuente solo era libre cuando el sumo sacerdote moría. Mientras el sumo sacerdote vivía, ese delincuente no podía salir de la ciudad. O mejor dicho, debería dedicar toda su vida en ese lugar. Pero algo muy interesante, que después de la muerte del gran sumo sacerdote, esa persona quedaba exenta de toda culpa y podía vivir como un verdadero ciudadano. Todas sus culpas eran exoneradas. ¿Y qué nos da a entender eso, hermanos? Bíblicamente, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Y solamente con la muerte de Jesús, y esto es algo tremendo, solamente con la muerte de Jesús, nosotros o todos aquellos que hacen parte de la familia pueden ser libres de toda culpa. Un gran sumo sacerdote se ha entregado por nuestras vidas para que hoy nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y hoy podemos disfrutar de esa vida. Y que el Espíritu Santo continúe fortaleciendo tu corazón, continúe trabajando nuestras vidas y continuemos cumpliendo el propósito del Señor aquí en la tierra. El edificio podrá derrumbarse, pero la iglesia del Señor podrá buscar cualquier lugar para reunirse, hermanos. Porque esto, claro que es bueno tener un lugar, pero lo que nos hace iglesia es cuando nos mantenemos nosotros unidos. Y quiero animarte en esta hermosa noche para que cada día busques más al Señor y le conduzcas a toda tu familia a ese lugar de refugio. Recuerda siempre que va a ser un lugar imperfecto,
hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, todos, sin excepción alguna, encontraremos la perfección. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo quisiera orar con tu vida, por tu vida. El Espíritu Santo es bueno.